Bienvenidos, abrimos un espacio al que teníamos muchísimas ganas y que agradecemos muchísimo que ESIC, Comunidad Valenciana, haya querido apostar, nos eche una mano para hacerlo y para llevarlo adelante. Inspirar, motivar, llamar a la acción, muchos son los objetivos que compartimos en esta serie de charlas distendidas, tranquilas, sinceras, que hoy arrancamos y que quieren dar voz a hombres y a mujeres que lideran grandes proyectos con alma, pero no nos interesa tanto esa receta matemática, esos números, esas fórmulas para cumplir objetivos, sino esa parte humana, la parte que les mueve, las emociones que les hacen seguir adelante cuando las cosas vienen mal dadas, cómo les gusta liderar, por ejemplo, qué importancia tiene para ellos la empatía, el espíritu de superación. En las historias profesionales de éxito siempre hay un componente de mentalidad, de propósito vital y de manera de entender el mundo. Esa es la clave del crecimiento y eso es lo que queremos poner sobre la mesa en estas charlas. Hablamos mucho de formación, de educación, de conocimiento, de preparación técnica, pero también es importante hablar de personas. Hoy nos acompaña una de esas personas que aportan, un humanista, a quien le gusta cuestionarse las cosas difíciles, hacerse preguntas incómodas incluso, para mejorar las cosas, a quien le gusta compartir charla con alumnos, con exalumnos de su universidad, para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. Es un profesional de gran prestigio y es una magnífica persona. Agustín Carrilero es el director general de ESIC, Comunidad Valenciana. Agustín, no sabes la ilusión que me hace arrancar estas voces con propósito contigo. Muchísimas gracias por tus bonitas palabras. Siempre eres muy generosa conmigo y bueno, pues esta vez no has querido fallar a esa costumbre. Gracias. Pero lo soy desde la verdad, Agustín, hemos coincidido muchas veces, te he escuchado muchas veces, te he leído. En un reciente artículo veía cómo te hacías esas preguntas incómodas de las que yo hablaba al inicio, cómo cuestionabas el papel de la universidad en este entorno en el que solo se habla de IA, de digitalización, de cuestiones técnicas. Voy a citar textualmente. Es la pregunta de fondo que toda universidad debería hacerse con urgencia. ¿Para qué existimos hoy? No sé si puedes contestarla. Yo creo que la universidad nunca nació para dar contenido, ¿no? Yo creo que la universidad nació para que floreciera el pensamiento, ¿no? Y bueno, yo creo que en estos momentos la IA lo que nos ha puesto es un poco en entredicho en ese monopolio que la universidad teníamos del conocimiento que trasladábamos. Y bueno, yo creo que es el momento de que hay que dar pasos y que hay que intentar reinventarse de una forma tranquila, de una forma sin hacer ruido, pero que tenemos que cambiar el modelo, ¿no? Tiene poco sentido que un alumno que hoy en día puede hacer un ensayo con la IA, un ensayo que bastante convincente, que estemos evaluando dentro del aula ese ensayo, ¿no? Creo que tenemos que cambiar un poco el modelo, ¿no? Esa universidad que no da tanto contenido, sino que aprende a hacer preguntas que a veces son incómodas, pero que son las preguntas que al final forjan el carácter de la persona, forjan el criterio, forman la capacidad de tener ese pensamiento crítico y donde al final la universidad no se organiza en base a temarios, se organiza en base a preguntas y donde tenemos que intentar que hayan mentes que tengan criterio y mentes que se planteen cosas, ¿no? Y bueno, quizás sea el momento de empezar a cambiar ese modelo, ¿no? Esto que decías del pensamiento crítico es casi una obsesión para nosotros también. Agustín, ¿cómo conseguimos que la gente fomente ese pensamiento crítico, que se haga preguntas, que no dé por sentado cualquier verdad que se ve en las redes, que se escucha? Yo creo que hemos alterado el lenguaje, hemos alterado los conocimientos y parece que lo de ser personas ilustradas está en desuso, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que dicen que saber de historia no sirve para nada, porque bueno, haciendo la carrera de historia
desenvolverte en el mundo profesional no es fácil, pero si no sabes de historia, no sabes de nada. Y cuando miras un poquito la historia e intentas ver las cosas que han pasado, yo creo que ahí hay muchas respuestas a lo que en estos momentos está sucediendo. Estamos en el mundo de la inmediatez, donde se nos está olvidando la capacidad de pensar, la capacidad de reflexionar. A veces cuando estoy compartiendo momentos, que es algo que hago frecuentemente con directivos, con empresarios de empresa, y les haces preguntas como ¿por qué los clientes os compran? ¿Por qué tienes la capacidad de defender el margen? ¿Hacia dónde vais en el futuro? Son preguntas que a veces te das cuenta que hay que dedicarle un tiempo para tener la respuesta. Y hasta que no les has hecho esa pregunta, creo que no han hecho esa reflexión, que también vale a lo mejor para mí, cuidado, ¿no? Bueno, pues está claro que tenemos aquí en estos momentos un modelo donde el mundo de la inmediatez, la rapidez y donde todo parece que vivimos para ayer, ¿no? Y bueno, pues evidentemente habrá que hacer pausas y habrá que buscar los momentos donde aprender a pensar. Sin duda, en esta era de la posverdad, qué importante es la reflexión. Totalmente. La calma y seguir aprendiendo. Yo quiero conoceros un poquito más en estas conversaciones, Agustín. Sí. Me gustaría irme al Agustín, estudiante universitario. ¿Qué te aportó a ti la universidad? Me encantaría deciros que me aportó mucho la universidad. Y no sería justo. Creo que me aportó cosas, pero verdaderamente yo terminé mi carrera sin saber muy bien la carrera que había hecho, a qué era lo que me quería dedicar, cuál era el camino profesional que quería recorrer. Y la verdad es que la vida al final se va componiendo de distintas etapas y una etapa te lleva a la otra. Yo empecé, nada más terminé la carrera como contable en una empresa. Y bueno, contable era el niño de los recados, hacía la contabilidad, hacía las fotocopias, llevaba los cafés. Luego transcurrió el tiempo y a los 27 años, después de 3 años dentro de la empresa, me nombraron director financiero. Y ahí es donde me dio el susto, ¿no? Dije, ostras, va a ser que a lo mejor esto no lo hago mal, ¿no? Y yo no me quiero dedicar toda mi vida a hacer un trabajo que veo que no me siento realizado y donde había un gesto que era significativo. Es que miraba con frecuencia el horario, cuál era la hora para poder ir a casa, ¿no? Y digo, wow, esto no es lo que quiero hacer el resto de mi vida, ¿no? Entonces me acuerdo que en aquella época, yo tengo 58 años, hace la friolera de 30 años, que no existía todavía ni Google, había un buscador, creo que fue la segunda o la tercera vez que accedí a un buscador en un ordenador y puse la mejor escuela o universidad para poder estudiar un máster en dirección de marketing y gestión comercial. Y apareció SIC. Yo hasta aquel momento no lo conocía. Hice el máster y ahí se produjo clarísimamente mi punto de inflexión. Ahí es donde descubrí lo que no había descubierto en los 5 años en la carrera, cuál era el camino que quería recorrer, a lo que me quería dedicar. Y ahí es donde yo creo que desplegué un poco las alas, porque el máster me encantó, venían profesionales, directivos de compañías, que te hablaban de lo que era la empresa, de la realidad, de lo que estaban haciendo, de lo que estaban desarrollando, de la huella que estaban dejando dentro de la empresa, y yo cada fin de semana decía, yo quiero ser como este profesor. Y empecé a leer mucho y bueno, a partir de allí pues empecé a recorrer un camino profesional ya siempre muy vinculado con la parte de marketing, con la parte de negocio. Está muy bien esto que cuentas, Agustín, porque nos pasa a muchos. Mi carrera es muy vocacional y los que hemos estudiado periodismo muchas veces tenemos claro cuál es nuestro camino, pero sí. Esto que cuentas de haber estudiado una carrera, de darte cuenta que no en el mundo profesional no te encuentras realizado y a través de un máster sí. que se te abra un mundo diferente, ya casi cerca de los 30. Sí. Sí. Es también un ejemplo de que tienes que fluir y que nunca es tarde para... Totalmente, y que al final esta vida es una situación
en la que tenemos que abrazar todos. Estamos en el continuo cambio y lo que hay que tener es capacidad de tener flexibilidad y capacidad de aprender y capacidad de adaptarse. Y bueno, lo pude descubrir a los 28 años y bueno, lo descubrí. Podría haber sido la situación de haberme aferrado a ese puesto de trabajo con ese recién ascenso que había tenido y bueno, haber dejado llevar mi vida profesional por ese camino. No sé muy bien si me hubiera ido bien, regular o mal. Sí que reconozco que el máster, como te decía, supuso un punto de inflexión claro. Me permitió hacer lo que quería hacer y bueno, pues estoy encantado. ¿Qué es para ti el éxito, Agustín? El éxito. Bueno, con los 27 o 28 años hubiera dicho que éxito pasaba por tener cosas. Reconozco que con 27 o 28 años visualizaba el éxito como tener un gran despacho, tener un gran coche, una buena casa, con aspectos muy materiales, ¿no? Bueno, los años, la experiencia, las canas me han ido llevando a una definición de éxito totalmente distinta. El éxito yo creo que no pasa tanto por tener, el éxito pasa por ser. Está muy vinculado, yo creo, ¿no?, a lo que puede ser la felicidad, ¿no? Asociamos con que la felicidad tienes que ser feliz todo el día, ¿no? La felicidad pasa porque a lo largo de tu vida se van produciendo una serie de inconvenientes, van surgiendo problemas a los que tienes que dar respuesta. Como muy bien decía Bauman, parece que la sociedad nos ha invitado a que la felicidad está unido a vivir en una época de confort y en una época de consumismo. No. La felicidad se logra cuando tienes la capacidad de resolver, no huir de los problemas, sino tener la capacidad de afrontarlos, porque la vida va de esto, ¿no? Y si tienes esa capacidad, que es una frase muy manida, ¿no?, de que un 10% es lo que está sucediendo y un 90% es lo que tú haces con lo que está sucediendo, pues bueno, si aprendes a ese 90% que depende de ti ante un problema, saber resolverlo y saber tratarlo, pues bueno, yo creo que te hace que esa felicidad la encuentres antes, ¿no? Al final estamos hablando de crecimiento Sí. también personal, pero se me ha quedado incompleta la respuesta anterior porque después de ese máster que te abre un mundo, Sí. hay un recorrido. Yo quiero saber cómo llegas a ser director general de SIC Comunidad Valenciana. Bueno, pues cuando yo terminé ese máster, a los 2 o 3 meses recuerdo que recibo una llamada y me llama por teléfono el que era el director de posgrado, Fernando de Manuel, ¿no? Y me dice: oye, Agustín, ¿te puedes pasar por aquí? Que hay una cosa que quería comentar contigo. Bueno, fui. Yo pensaba en ese viaje, digo, no sé, alguna asignatura del máster que parecía que estaba aprobada y igual se han dado cuenta que había un pequeño error, ¿no? Bueno, uno empieza a pensar pues toda una serie de situaciones que se pueden dar, menos, evidentemente, la situación que se terminó produciendo en aquella reunión, ¿no? En aquella reunión me invitó a unirme al claustro de profesores de posgrado dentro de SIC. Empecé como tutor durante un año, para que yo creo que fue una forma de testearme, ¿no? Y bueno, pues durante ese año creo que no lo hice del todo mal y a partir de ese año ya me incorporé dentro del claustro de SIC. He estado vinculado en el SIC desde los 30 años hasta los 58, 28 años han pasado, dando clases. Desplegaba los fines de semana mi actividad como profesor, 7 o 8 fines de semana que daba clases y luego dedicaba mi vida profesional a trabajar en diferentes compañías. Y siempre lo he dicho, hay gente que le gusta jugar al tenis, jugar al fútbol o montar en bicicleta. A mí alguna de esas cosas también me gusta, pero hay una cosa que me encanta y es dar clases. Lo disfruto muchísimo, me encanta dar clases y bueno, he tenido la suerte de poder hacerlo durante 28 años en ESIC y todavía a fecha de hoy, con independencia del puesto de trabajo que tengo, lo sigo haciendo porque lo disfruto. Pues por esos 28 años dando clase, esta pregunta me parece importante y me parece que tu respuesta será valiosa. ¿Cuál debe ser el papel de esos formadores en las aulas, de esa figura de referencia que son los profesores en esta nueva realidad? Yo creo que los profesores nos tenemos que hacer la pregunta de qué es lo que estamos aportando. Y un profesor tiene que tener la capacidad de flexibilidad, aportar resultados y volver a aprender. Flexibilidad, resultados y volver a aprender. Y tiene que tener la capacidad en estos momentos de saber preguntar.
al alumno. Tiene que tener la capacidad de ser una persona que sea un coordinador intelectual, dar menos contenido y dar muchas más respuestas, no dar tantas respuestas y contenido, sino saber en este caso preguntar para fortalecer ese criterio, fijar pautas en la forma de resolver problemas. Normalmente en temas empresariales un problema se compone de un montón de aristas que hay que saber pulir de una forma correcta para dar una solución coherente, una solución que tenga sentido, una solución que tenga impacto, y eso es lo que intentamos en este caso en ESIC hacer. Intentamos trabajar muchísimo con desafíos empresariales, con realidades empresariales, para que los alumnos se enfrenten a situaciones donde estás lleno de preguntas, sin saber muy bien el camino que tienes que recorrer, y al finalizar presentan ese trabajo que han realizado durante una serie de meses a los directivos de estas compañías para recibir por parte de ellos feedback, recibir criterio y poner en valor aquellas soluciones que evidentemente la empresa considera que pueden ser incluso aplicables o que son caminos que no habían contemplado, o bien decir, oye, este camino está incompleto y ha habido un montón de aspectos que quizás deberíais de haber contemplado y no los habéis recogido. Se aprende mucho más de los errores que cuando lo haces bien, ¿no? De primeras, ¿no? Y vas viendo cómo los alumnos se van produciendo progresión de cuando empiezan en cuarto a las soluciones que aportan cuando están en los últimos años de carrera. Y ahí es cuando nosotros disfrutamos y vemos en esos tribunales que el trabajo que hemos hecho parece que ofrece resultados. ¿Crees que vivimos en una sociedad que se resiste un poco a esto de errar? Es decir, ¿tenemos resistencia a esa frustración? ¿No vemos más el error que el aprendizaje? Creo que sí. Creo que no ponemos en valor que hemos aprendido mucho más de los errores que hemos cometido que de las cosas que hemos hecho posiblemente bien de primeras, ¿no? Séneca dice una frase muy bonita, ¿no? Mientras vivas tienes que seguir aprendiendo a vivir. Y la forma de aprender a vivir es cuando tienes un error. No se trata de tener errores para buscarlos, se trata de aprender de esos errores. Y lo tenemos de alguna forma visualizado como que aquel que se equivoca muchas veces parece que es una persona que no es capaz, o que es una persona que no te ofrece visibilidad o es una persona a seguir. Y creo que ahí nos equivocamos enormemente. ¿Tú sigues aprendiendo? Yo sigo aprendiendo, menos de lo que me gustaría, porque la inteligencia artificial parece que nos está acelerando a todos un poco, ¿no? Y parece que eso te lleva a invitar a que tienes que ir mucho más deprisa de lo que en estos momentos voy, ¿no? Pero sí, y además lo hago con hábito, ¿eh? Tengo mis hábitos para todos los días dedicar un tiempo a la lectura, tengo un tiempo para leer los fines de semana aquellas cosas que me apetecen menos, pero que considero que son necesarias leerlas y que por tanto me obligo a hacerlo porque es la forma de mantenerte vivo, de mantenerte con ganas de seguir aportando, y yo creo que también es una forma de fortalecer el carácter. ¿Qué tipo de egresado aspiráis a formar? ¿Capacidades, valores, actitud ante el mundo laboral también? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Y es una pregunta que no es fácil de responder, pero yo creo que buscamos personas que tengan la capacidad de que cuando en algo no están de acuerdo, que lo acepten, personas que tengan la capacidad de escuchar, personas que tengan la capacidad de observar, personas que cuando el plan que habías previsto no salga como se había planificado, no bajen las manos y que desde la humildad intenten corregir, intenten seguir hacia adelante, y personas que también tengan determinación. Si tuviera que me pidieras dos adjetivos que me encantaría que tuvieran, o dos definiciones, creo que tienen que ser personas con determinación y personas que sean también auténticas. Y autenticidad es aquella persona que dice una cosa y la hace. Es decir, es congruente con lo que dice y con lo que hace.
Creemos que ese es un valor importante. También es un valor muy importante el de la cercanía, que nosotros intentamos practicarlo en la casa y intentamos, como dijo una pedagoga catalana, María Pina, intentar educar o enseñar por ósmosis, con el ejemplo. Y son 3 valores que intentamos en clase, intentamos que los alumnos lo podamos impregnar, y es la determinación, ser auténticos y la cercanía. ¿Estos valores los aplicarías también al mejor líder posible? Porque hablamos mucho de liderazgo en muchos foros que realizamos, ese liderazgo transformacional, ético, que tiene que dirigir equipos desde la empatía. ¿Para ti qué es un buen líder, Agustín? Yo creo que un buen líder es la persona que tiene la capacidad de dirigir a las personas que están al frente del negocio. Creo que el líder no tiene que ser el que dirige el negocio, tiene que gestionar a las personas que van a defender ese negocio. Para tener la capacidad de dirigir a esas personas que están dando respuesta a ese negocio, pues tienes que tener la capacidad de poner foco, la capacidad de ser empático. Creo que tienes que tener la capacidad de ser humilde, de saber hacer las cosas complejas sencillas, y no confundamos sencillez con simplicidad. Sencillez desde el punto de vista de que la sabiduría tienes la capacidad de hacer la complejidad de una forma donde todos sepamos el camino que estamos recorriendo. Toda una serie de valores que al final yo los resumiría en que un líder tiene que ser una persona que tiene que tener capacidad de servicio a los demás. Una persona que está cerca del equipo con el que está trabajando y que tiene la capacidad de que cuando hay una situación de debilidad, él se pone al frente porque está para servir a ese equipo y para hacer mejor a las personas con las que está trabajando. Hacer crecer a esas personas, porque si tú como líder haces crecer a ese equipo terminará haciendo crecer tu negocio. Hay una cosa muy bonita que se irradia desde SIC, que percibimos los que estamos fuera, y es ese vínculo, ese sentimiento de pertenencia de los antiguos alumnos, bueno, de los alumnos por supuesto, pero también de los antiguos alumnos con los que habéis generado una relación incluso personal, de amistad, en el que se continúa siempre en contacto, y es algo que lo veo más en ESIC que en cualquier sitio. ¿Qué te gusta, qué te llena más, Agustín, escuchar de esos antiguos alumnos, muchos de ellos amigos, y qué no te perdonarías escuchar de un antiguo alumno? Nosotros en ESIC decimos que transformamos personas, es decir, queremos hacer buenos profesionales que sean buenas personas. Entonces, algo que nos encanta ver es cómo un alumno que empezó con 18 años con nosotros a hacer un grado, terminamos viendo a los 22 o 23 años que ha terminado ese grado, cómo le hemos ayudado profesionalmente, pero incluso también le hemos ayudado a que personalmente sea una persona mucho más completa y que sea una persona, un profesional solvente, donde esos 3 valores de una persona auténtica, una persona con determinación, una persona cercana al mercado, cercana al cliente, cercana al equipo. Bueno, entendemos que hemos hecho el trabajo que queríamos hacer. Y cuando nos decepciona, cuando vemos que si no es algo que se dé con mucha frecuencia, pero cuando vemos que alguien ha intentado recorrer un camino profesional buscando atajos. El mundo profesional está basado en el esfuerzo, y los atajos normalmente te llevan a situaciones complicadas que nosotros entendemos que no es el camino que debes de recorrer. Hay un argumento recurrente cuando se habla de formación, que es ese gap entre la formación en conocimientos técnicos y después las capacidades que realmente, o las
bueno, las necesidades que se tienen en el mundo laboral, los perfiles Sí. enfocados a un verdadero mundo laboral. ¿Cómo mantenemos ese equilibrio, Agustín, entre la excelencia educativa pero también la capacidad de cara al mundo real? Nosotros trabajamos la parte de las soft skills o competencias blandas. De hecho, las trabajamos, pero además las medimos. Las medimos para que cualquier alumno, tanto la parte de grado como la parte de posgrado, ya más vinculada con la parte de los máster, está realizando un programa con nosotros, tenga la capacidad de ver una evolución de cómo, por ejemplo, su trabajo en equipo, su capacidad de creatividad o innovación, su capacidad de persuadir, de cuando entró, cómo se ha producido una evolución al momento final. Y lo trabajamos midiéndolo porque es la forma de tangibilizar que ese progreso se ha producido, y para nosotros es relevante, es muy importante trabajar ese aspecto. Y de hecho, bueno, en el momento que decimos que el claim nuestro es transformar personas, es que estamos dando directamente encima de la mesa un propósito. Es importante que esa persona sepa definir qué es el EBITDA, sepa definir qué es el fondo de maniobra, o tenga muy claro la definición de posicionamiento, pero también, evidentemente, la de que como profesional tiene que ser y tiene que estar en una empresa. ¿Cuál sería para ti, o cuáles serían bueno, los principales retos a los que se enfrenta la universidad en este medio plazo? En este medio plazo, bueno, pues yo creo que la universidad tenemos que intentar un poco ajustar el modelo. Y el modelo yo creo que nos lo está prácticamente diciendo el alumno, ¿no? Cuando hablas con algunos profesores que dicen: "Jo, Agustín, después de 4 horas de clase, ¿cómo lo he pasado de mal para poder fijar la atención del alumno?", porque el alumno se te va. Dice, y eso antes no pasaba, ¿no? Evidentemente, si decía antes que un profesor tiene que tener la capacidad de adaptación para dar resultados y volviendo otra vez a aprender, pues tenemos que cambiar la forma en la que estamos en el aula como profesores, porque el perfil del alumno ha cambiado enormemente y posiblemente en estos momentos tenemos que ir más a situaciones de que las aulas se conviertan en laboratorios de ideas, laboratorios de confrontar opiniones, que situaciones de volcar contenidos, donde la inteligencia artificial, pues evidentemente te lo está en estos momentos facilitando mucho. Lo que pasa es que al final la inteligencia artificial provoca eficiencia, pero esa eficiencia, si no va acompañada por personas, por valores, será una eficiencia que no tendrá sentido. Y ahí es donde tenemos que saber los profesores utilizar esa inteligencia artificial para aumentar, para elevar la ambición intelectual de los alumnos y en ningún caso para empobrecerla. Para estimularles. Ese estímulo y esa motivación solo puede venir por parte de las personas. Agustín, a lo largo de las próximas semanas se sentarán aquí exalumnos Sí. de SIC, que son personas muy reconocidas Sí. en nuestro ámbito económico y social, en el ámbito económico y social de nuestro país. De muchos no sabíamos que eran exalumnos de SIC, pero nos contarán su historia. ¿Qué esperas tú de este proyecto, Voces con Propósito? Pues yo creo que nos va a permitir tangibilizar muy bien lo que es el alumno de SIC. Me has realizado algunas preguntas sobre cómo es el alumno de SIC, cómo nos gusta que sean nuestros egresados. Bueno, pues yo creo que a lo largo de los diferentes programas vais a tener la oportunidad de conocer a personas que han pasado por nuestras aulas, que he tenido la suerte de compartir en su momento. Mi papel era el del profesor y ellos eran alumnos. Hoy en día ellos son profesores míos. Tengo la posibilidad de poder compartir tiempo con ellos y lo hago para aprender de ellos. Lo hago para que me estén trasladando las realidades de cada uno de diferentes sectores y la capacidad de visualizar y ver cómo van las cosas. Me presentaba la directora de comunicación, Zarza León, el pool de alumnos que nos iban a acompañar,
Y yo le decía, digo, José, yo hubiera tenido que hacer la lista, no la hubiera hecho mejor que tú. Y además creo que vais a tener la oportunidad de compartir tiempo con muy buenos profesionales, pero además tienen un denominador común también todos ellos. Son excelentes personas. Y seguro que veré todos los programas, estoy seguro que los veré más de una vez, porque dirán seguro, conociéndolos, cosas interesantes en ese afán que tengo de seguir aprendiendo. Ha sido un placer, Agustín Carrilero, director general del campus ESIC Comunidad Valenciana, tenerte hoy aquí abriendo estas voces con propósito. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Me he encontrado como si estuviera en casa. Estás en casa, gracias. Venga, gracias.